voy a ir presentando la semblanza de nuestro primer ponente, que es del doctor Andrés Castañeda Prado. El doctor Andrés es médico cirujano, es maestro en ciencias sociomédicas con especialización en gestión y políticas de salud por la UNAM y maestro en economía del comportamiento por la Middlesex University London. Es candidato a doctor en gestión y políticas de salud en la UNAM y candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En el ámbito académico es profesor titular en salud pública y coordinador del Diplomado en Economía del Comportamiento, Salud y Seguridad Social de la UNAM. Ha sido coordinador de investigación en el Departamento de Salud Pública y coordinador de Ciencias Básicas en la Facultad de Medicina de la misma institución. En el sector público ha trabajado como asesor en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. En el ámbito de la sociedad civil ha trabajado en proyectos con un enfoque en el derecho a la salud, particularmente en la defensa de los derechos de médicos en formación, la reducción de inequidades en salud y el acceso efectivo a medicamentos. Actualmente es coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública en la Secretaría de Salud Federal, a quien le doy la más cordial bienvenida y lo invito a hacer uso de la voz y si nos puede compartir su pantalla con su presentación. O si quiere que yo también Aquí, presente. Diana, puedo compartir. Muchas gracias, con gusto. Ah, perfecto. Gracias. Pues muchas gracias. Un honor estar hoy con ustedes. Un agradecimiento a la autora Laura Cortés por la invitación y me da mucho gusto ver aquí a varios colegas del servicio también que que nos acompañan y caras conocidas. Y bueno, me han pedido un poco platicarles de la visión del Servicio Nacional de Salud Pública en esta administración y lo haré con mucho gusto. Pues primero me gustaría platicarles que el Servicio Nacional de Salud Pública nace como parte del proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud y nace como un equipo multidisciplinario como brazo operativo o gestor, ¿no? De la Secretaría de Salud Federal en el territorio. Y esta parte es muy importante tomarla en cuenta porque como fue un proceso de transformación, sufre ajustes y, y se va adaptando un poco al resto de las transformaciones que estamos viviendo en todo el Sistema Nacional de Salud. Y tiene objetivos muy concretos, ¿no? Como tal, se busca que sea un eje facilitador para transversalizar las acciones de salud pública y fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en todos los niveles, incluyendo la participación de todos los sectores, ¿no? Incluyendo el sector público, el social y el privado. Ese es, en principio, el gran mandato que tenemos como Servicio Nacional de Salud Pública. A mí me gusta un poco explicarlo como el aceitito del sistema, ¿no? Esa es la gran apuesta que tenemos en la encomienda que el subsecretario Ramiro López nos ha encargado. Y un poco antes de pasar como a la historia y a los fundamentos, platicarles que las herramientas o la gran herramienta que utilizamos, que ustedes conocen muy bien, son las funciones esenciales de salud pública, ¿no? Un poco es materializar esta operacionalización de lo que debiera ser la salud pública, esta herramienta de la OPS, que se divide en cuatro grandes ejes, que es la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso. Entonces, los antecedentes son, en primer lugar, el Programa Estratégico de Salud para el Bienestar y después pues, su consolidación en el Más Bienestar, que sigue siendo el modelo de atención a la salud actual o vigente, que posterior a eso se publica un decreto en el 2023, ya en la Ley General de Salud, una reforma, ¿no? Esta reforma en donde nace también
el IMSS Bienestar OPD. Entonces nace al mismo tiempo que se plantea la recentralización de la atención médica, em, y esto no es casualidad, ¿no? Al plantearse la recentralización de la atención médica, se agudizan, ¿no? De cierta forma, un poco se plantea resolver algunos temas, pero por otro lado también se agudizan otros problemas de nuestro sistema, ¿no? La fragmentación, la segmentación, la falta de priorización de la salud pública, etcétera, ¿no? Estos problemas que históricamente se han venido arrastrando. En el 23 se publica un acuerdo, también unos meses después, y finalmente, en la ley, en el 23 nace como una mención, pero no existía como tal estructura, ni las atribuciones propiamente en el reglamento interior de la Secretaría de Salud. Y ya en marzo, perdón, en febrero de este año, casi marzo, se publica este nuevo reglamento interior, y ya ahí se establece, ¿no? El Servicio Nacional de Salud Pública como una dirección general que depende de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional. El proceso para consolidar finalmente la unidad, ¿no? Está aún en proceso, pero las atribuciones ya están, ¿no? Y la responsabilidad tanto de la Secretaría de Salud como de la Subsecretaría abarcan, ¿no? Aquí se mencionan algunas, como la implementación de las funciones esenciales de salud pública a nivel nacional, como ya lo mencionaba, el despliegue territorial para el apoyo de la atención de urgencias y emergencias, la vigilancia y cumplimiento de las acciones de salud pública, la integración de la participación de los sectores público y privados, etcétera, entre varias atribuciones que se confieren al servicio. Un poco aquí en la Ley General de Salud me gustaría como recalcar, ¿no? Algunos puntos que hablan de que la Secretaría de Salud, a través del Servicio Nacional, realiza acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud, tanto en su dimensión colectiva como social, con el objetivo de promover, proteger y conservar hasta el mayor grado posible de salud y bienestar, tanto física, mental y social. Y un punto muy importante también que establece la Ley General de Salud es que la operación del Servicio Nacional de Salud Pública se hace en conjunto con las autoridades sanitarias locales, que eso también ha generado cierta confusión y ha sido uno de los grandes retos de este año, el un poco transmitir que el servicio no viene a reemplazar las funciones de los servicios estatales de salud de ninguna manera, sino buscamos cooperar y colaborar con los servicios estatales como garantes de la salud colectiva que son, que ahorita lo platicaré más adelante, y que el servicio un poco podremos de manera simplista decir que somos una especie de embajadores de la Secretaría de Salud Federal, tanto en los servicios estatales de salud como en las jurisdicciones, distritos, o en el caso de Jalisco, regiones sanitarias, ¿no? Que tienen varios nombres. Ahora, ¿cuáles son los objetivos ya más puntuales del servicio? Bueno, en primer lugar, fortalecer la salud pública en el país. Después, fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud, pero en todos los niveles, ¿no? O sea, la rectoría es igual lo platicaré un poquito más adelante, pero es una acción compartida entre la Secretaría de Salud Federal como máximo rector de la Secretaría de Salud en el país, pero en el territorio, las y los rectores son las secretarias de salud, y a nivel más micro son las directoras, directores, jefas, jefes, eh, en fin, como se les llame a quienes encabecen las regiones, distritos o jurisdicciones. Otro punto muy importante y que es un reto grande es la homologación y la incorporación de un enfoque transversal a las políticas y programas de salud pública que históricamente pues han trabajado un poco en silos, ¿no? O cada quien con su presupuesto, con sus indicadores, con su personal, trabajando en espejo desde la Secretaría de Salud Federal hasta el territorio. Ese es uno de los grandes retos que un poco como diseño en su momento funcionó, pero que con el paso del tiempo ha generado ineficiencias, y también con las limitaciones presupuestales,
pues un poco han llevado a que se convierta hasta cierto punto en una barrera y que no nos permita poner a las personas en el centro. Esa es una de las grandes apuestas o retos que busca hacerle frente al Servicio Nacional de Salud Pública, la coordinación de los esfuerzos entre todos los niveles de gobierno y los sectores. Un punto muy importante que también es importante recalcar que si bien la reducción de las brechas o la lucha contra las inequidades es responsabilidad de todos, ¿no? Debería ser responsabilidad de todos los funcionarios y funcionarias, ya se muestra dentro del servicio como una de las responsabilidades primordiales, ¿no? Es una área de la Secretaría de Salud que tiene este mandato en concreto. El otro es la generación y el uso de la información para la acción en salud pública y finalmente el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. ¿Y cómo contribuimos, ¿no? Un poco en qué aportamos. Uno, pues a fortalecer la rectoría en el territorio, la gran apuesta de la universalización de la salud, pero bueno, ese ha sido un reto enorme de muchos sexenios, digamos, pero podríamos decir que sí algo que es alcanzable en el corto plazo y que hasta cierto punto hemos ido avanzando de manera importante es la universalización de la salud colectiva. Después, la priorización de las necesidades, que eso también es un reto importante, cómo hacer dentro de todos estos problemas o prioridades que hay, cómo priorizamos para que se ejerza de manera más eficiente los recursos limitados que tenemos, el apoyo a la coordinación sectorial, es decir, cómo hacemos que se favorezca el continuo de la atención, y lo andaré un poquito más adelante, pero no solamente de la atención médica, que es un punto importante, ¿no? O sea, cómo apoyamos a que el paciente pueda navegar el sistema complejo de salud, pero también lo que rodea la salud, ¿no? Un poco pensando en los determinantes sociales que ustedes conocen. El promover la integración de los programas, como les decía, la transversalización, el promover la salud, es decir, cómo hacer para atender los determinantes sociales como una prioridad, o sea, quién se encarga de estos determinantes sociales, que igual es responsabilidad de múltiples actores, pero en sí, a quién le toca consolidar esas acciones y poner a la salud como un eje que permita la coordinación de estas acciones. Y, como les decía, disminuir las brechas en salud bajo los principios de equidad, igualdad y no discriminación, ¿no? Que ese también es un punto fundamental que guía nuestras acciones. Entonces, bueno, dicho esto, ¿cómo operamos, ¿no? ¿Cómo funciona el territorio? Bueno, en principio se plantearon 1.346 plazas con presencia en las 32 entidades y en los hoy 242 distritos, jurisdicciones o regiones sanitarias. Se autorizaron para el 25 1.134 plazas y tenemos convenios de colaboración en 30 entidades. Eh, a la fecha en Guanajuato y en Nuevo León aún no tenemos convenio de colaboración, sin embargo en Nuevo León tenemos presencia con algo de personal, pero esto no quiere decir que no trabajemos en todo el territorio, ¿no? Y ahora les platicaré una de las estrategias en donde estamos trabajando inclusive en Guanajuato y Nuevo León. Más o menos el personal que tenemos ya operando a la fecha digo, varía un poco con cada día porque hay renuncias y demás, pero cerca de 1.000 personas en 30 entidades, 16, pero realmente 31 entidades considerando hay un par de personas que tenemos en Nuevo León. Y la estructura del servicio se compone de tres áreas, digamos. La primera son las coordinaciones estatales, ¿no? Ya un poco, seguramente el doctor Santos Coy les platicará un poco de cómo están operando aquí en Jalisco. Pues tenemos por un lado la coordinación estatal, eh, eh, que en principio son entre 14 y 15 elementos que tienen sede en la ciudad donde está la sede del gobierno, donde están los servicios estatales de salud, el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, que les platicaré un poquito más de qué va, están entre 4 y 5 elementos, y finalmente tenemos presencia con entre 1 y 3 personas en los distritos de salud, o que podríamos llamar también, insisto, regiones sanitarias o jurisdicciones. Reitero esto porque luego es confuso, pero son lo mismo, ¿no? Es un poco, y ahorita platicaré este concepto del distrito, que igual nace con el más bienestar y que también
en la visión o no, la ideología del servicio aplica, pero digamos físicamente, ¿no? Y sin el afán de cambiar al personal ni las funciones propiamente, es lo mismo, ¿no? La jurisdicción, el distrito, la región sanitaria. Ahora, la coordinación estatal, justo con la intención de no trabajar de manera programática, estamos organizados con una estructura que le llamamos GOLI, porque tiene cuatro áreas: la parte de gerencia, de operación, de logística y de inteligencia. Es decir, no trabajamos por programas, no trabajamos por temas, trabajamos por cómo se accionan las funciones de la salud pública. Este es un modelo que surge un poco de cómo se atiende una emergencia. En su momento, cuando se ideó el Servicio Nacional de Salud Pública hace unos años, pues se planteó como una estructura operativa que pudiera eficientar y justo contribuir a la integración del sistema. Entonces, digamos, si planteáramos como en un esquema cómo están estos componentes del servicio, a mí me gusta mucho ese esquemita porque bien ejemplifica en dónde en el universo del Sistema Nacional de Salud se encuentra el servicio, ¿no? Entonces, tenemos a la Secretaría de Salud, tanto estatal, podemos decir, o federal, como con la función de la rectoría, ¿no? Luego están la salud colectiva y la atención médica como los dos grandes componentes de la salud. La atención médica está a cargo de los prestadores de servicios, no importa si está federalizado o no federalizado, ¿no? En los federalizados, pues es el IMSS Bienestar para las personas sin seguridad social y en las instituciones de seguridad social para las personas con seguridad social, y en las entidades no federalizadas como Jalisco, pues están los servicios de salud del Estado de Jalisco a cargo de la atención médica, y además está el resto de los prestadores. Y por otro lado, la salud colectiva está a cargo, y eso no ha cambiado, ¿no? De los servicios estatales de salud, ¿no? Eh, los componentes del servicio se acomodan, por un lado, más cerca de la rectoría, digamos, está el GOLI o el equipo central, más cerca de la atención médica, los centros coordinados de salud para el bienestar, y más cerca de la salud colectiva, el personal que tenemos en los distritos de salud para el bienestar. Pero la intención es justo ser el enlace entre la atención médica y la salud colectiva, poniendo a las personas en el centro, ¿no? Y esa es la gran apuesta. Un poco visualizando esto es lo que les comentaba, que los programas han estado históricamente diseñados y operados de manera individual, ¿no? Tenemos un programa de acción específica, una unidad, inclusive hay unidades muy específicas, que vienen así desde la federación y bajan hacia el estado, y en espejo están así en los distritos, jurisdicciones o regiones, y así también llegan al personal, a las personas, ¿no? Nuestro gran objetivo, y lo que buscamos con el servicio es transversalizar, no eliminar, no minimizar, al revés, potenciar con la integración de las acciones. Y un ejemplo muy concreto es de problemáticas comunes que suceden en las regiones sanitarias o jurisdicciones, es que puede estar el programa de VIH, por ejemplo, y el programa de vectores, y entonces a lo mejor el programa de vectores tiene vehículos, el programa de VIH tiene gasolina, pero uno no tiene gasolina, no tiene vehículos, entonces al final nadie sale, porque entonces ¿cómo voy a reportar? ¿Quién va a decir qué hizo qué? Y entonces se entorpece, ¿no? Digamos, eso es un extremo, pero sucede, ¿no? O sea, sucede más seguido de los que nos gustaría aceptar, y un poco la idea es romper con eso en todos los sentidos, desde el diseño, desde la planeación de los insumos, del presupuesto, del diseño de las estrategias, y sobre todo de la implementación en territorio, ¿no? Por ejemplo, hoy contratamos personal promotor por temas, ¿no? Cuando un promotor es capaz perfectamente de manejar varios temas, y si ya va a ir a la comunidad, pues a lo mejor se puede hacer una estrategia mucho más integral y eficiente, ¿no? Y la estructura Goli, no me voy a detener mucho en esto, pero tiene ahí ciertas funciones, como les decía. Lo que se busca es integrar todas las tareas que se implican para cualquier estrategia, y sí me voy a detener tantito en esta parte de explicar
¿Por qué esta, pues podríamos decir hasta necedad decirle distritos a las jurisdicciones o a las regiones sanitarias? Bueno, primero porque son fundamentales. Las jurisdicciones, las regiones sanitarias son sin duda un pilar de la salud pública y de la salud en general, inclusive de la atención médica, es desde donde se opera, ¿no? Todo se podrá diseñar, administrar, pero se termina operando en las jurisdicciones, distritos o regiones sanitarias. Y la reforma del 23 generó procesos complejos en los estados federalizados, porque la jurisdicción se quedó sin ese componente de atención médica, pero la intención es que se fortalezcan las otras dos grandes funciones. Por un lado, la de la rectoría, ¿no? Que durante muchos años la rectoría se hizo solo en las personas sin seguridad social. De hecho, a la fecha sigue sucediendo, ¿no? Una rectoría, pareciera, inclusive hay indicadores que solo abarcan a las personas sin seguridad social desde la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Cuando somos la cabeza de todo el sector, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta parte de la salud colectiva como una prioridad, ¿no? Que debiera ser, y que es complejo porque eso podríamos decir que no es tan lucidor y que cuando todo funciona, pues nadie se acuerda, ¿no? Pero esas son funciones importantísimas. Entonces, la intención del giro de jurisdicción al distrito es un poco hacerle alusión a esta nueva realidad, ¿no? Y aplicaría inclusive en los no federalizados, digamos, ¿no? O sea, cómo replanteamos las responsabilidades de una jurisdicción o distrito y, y cómo reorganizamos para que las tareas de la jurisdicción o distrito, además en un contexto en donde se han limitado muchísimo los recursos, ¿no? Probablemente algunos de ustedes trabajan, conviven o conocen cómo operan, por ejemplo, las regiones sanitarias y cada vez hay pues más limitaciones presupuestales, de movilidad, de personal, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que estas limitaciones, o sea, cómo sobrepasamos estas limitaciones? Bueno, idealmente sería bueno tener más recursos, pero la realidad del país es compleja. Entonces, la apuesta es, bueno, ¿cómo le hacemos para ser mucho más eficientes? Sí, creemos que la respuesta y la apuesta del modelo de distrito está en la transversalización, en el trabajo en equipo, en la colaboración con otros actores, con otros sectores, etcétera. Entonces, esa es un poco la intención del cambio de nombre, que el nombre al final un poco da igual, pero la intención sí es el rediseñar o reestructurar la operación y la realidad de la jurisdicción sanitaria para atender las necesidades de una nueva manera. Bien. Ahora les platicaré un poco de este componente de los centros coordinadores de salud para el bienestar, que, que igual realmente han empezado a operar de manera muy, muy reciente. Este, Al final se plantean para atender ciertos retos, específicamente en la atención a la salud, ¿no? Uno es que se cuenta con poca capacidad para trazar qué es lo que le pasó al paciente, cuáles fueron sus barreras de la atención, sistematizar dónde se atoró su proceso, en toda esta, digamos, esta ruta del paciente, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado. Pues no logramos más que en estudios académicos y demás sistematizar estos procesos. Porque además pues nosotros nos organizamos desde el sector salud en instituciones, pero las personas no lo viven así, ¿no? Hay veces que tiene uno IMSS, hay veces que no, y hay veces que tienes de los dos, y hay veces que te queda más cerca uno del que no tienes acceso, en fin, ¿no? La idea es, bueno, ¿cuál es la realidad de las personas en este caminar? Después, hay múltiples vías de entrada al sistema, de la comunidad, ¿no? Estamos pensando aquí. Hoy el Secosavi no se mete con la operación de los sistemas, ¿no? Pero sí un poco buscamos entender y apoyar a las personas a llegar a los sistemas. De las diferentes vías de entrada de la comunidad, que puede ser una feria de la salud, puede ser una jornada de paz en el que se va casa por casa, puede ser ahora justo el casa por casa de la atención médica, del bienestar, o puede ser simplemente que se acercó a algún espacio o que fue trasladado de urgencia por el CRUM y que resulta que no era una urgencia, sino o estos llamados verdes. Bueno, ¿cómo le ayudamos a esa persona a entrar al sistema, a navegar este complejo sistema? Luego solemos enfocarnos en la enfermedad de los pacientes y no en el paciente como persona y sus condiciones de vida, es decir, sus determinantes sociales. Y finalmente,
pues el entender estas redes más allá de una sola institución, ¿no? Que esto es algo que pues sí nos toca a la Secretaría de Salud y que este trabajo del centro coordinador no solamente se hace desde una sola parte de la Secretaría, digamos, ni siquiera solo del Servicio Nacional, sino hay una colaboración con varias áreas, con la Subsecretaría de Integración y Coordinación de la Atención Médica, etcétera, ¿no? Es un trabajo colaborativo. ¿Cómo se organiza? Bueno, en primer lugar, partimos de, de las redes y las vías de atención integrada, ¿no? Igual como herramientas, con la intención de vincular la atención comunitaria con la atención individual, ¿no? Como les decía, hacer ese aceitito, hacer ese nudo, ¿no? Entre ambas, que nos permita tener dos grandes acciones. Por un lado, la gestión clínica y por otro lado, la prescripción social con la intención de reducir las brechas, ¿no? Entonces, no nada más es como una especie de call center, porque no es eso, pues, sino es un espacio para el análisis, para la detección de información, para el apoyo a la navegación de los pacientes, para poner a disposición y facilitar el acceso no solamente a la atención médica, sino a una serie de servicios, y al mismo tiempo la sistematización para la identificación de brechas y emitir recomendaciones junto con otras instituciones o actores del sector para resolverles, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Insisto, esto que le estoy platicando, vamos en la implementación de manera heterogénea en los distintos estados, dependiendo de múltiples factores, pero esta es la visión, ¿no? Esta es la visión que tenemos y ahí hemos ido avanzando poco a poco. Pero la primera es generar información sobre las barreras en la trayectoria de atención. Después, integrar la capacidad instalada para tener una posibilidad de apoyar en la navegación de los pacientes de manera más eficiente y además implementar la prescripción social como una herramienta importante del acceso a las personas para mejorar sus condiciones de vida. Muchas veces la, la problemática del paciente no está en que le atiendan, sino en cómo llega a que le atiendan, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, de manera esquematizada, yo sé que este es un esquema complejo, pero bueno, el día de hoy ya tenemos en prácticamente todos los estados operando los centros coordinados de salud para el bienestar, algunos con mayor movilidad o dinamismo que otros. Este, y llevamos más de 3.200 gestiones en estos últimos meses ya con una plataforma que hemos implementado y que nos permite pues dar seguimiento y poder trazar esto que les estoy compartiendo. Y justo los pacientes entran de la detección comunitaria, es decir, la necesidad se identifica desde la comunidad, ingresa al centro coordinador, de ahí se redirigen con enlaces. Que finalmente llegan a la atención. Y esas gestiones, hacemos una canalización inicial y damos un seguimiento, ¿no? Un poco, digo, así funciona, identificamos justo así dónde se fue frenando la situación. Ahora hemos empezado con un poco las gestiones que ya estaban, muchas veces de las mesas de atención, de los gobiernos locales, en fin, de estas múltiples áreas de atención, pero además ahora estamos colaborando con el Centro Nacional de Equidad de Género en dos temas fundamentales, la parte de salud materna o prevención de la mortalidad materna y por otro lado el tema de cáncer cervicuterino o la atención al cáncer, al cáncer en general, pero con un énfasis en el cáncer cervicuterino para identificar dónde se está deteniendo, si es un problema de que no estamos generando detecciones o que se generan las detecciones pero no se leen las laminillas o se leen las laminillas pero no se les informa a las pacientes o si se les informa a las pacientes pero no se les da la atención, en fin, ¿no? En todo este trayecto donde estamos encontrando estas barreras y ha sido bien interesante porque muchas veces se queda detenido una parte de todo el sistema y el esfuerzo, ¿no? De toda la parte de atrás, pues un poco, podemos decir de manera pragmática que es un desperdicio, pues porque no llegamos a la solución final para, en este caso, las pacientes. Entonces, bueno, los ámbitos, me los voy a tratar un poco, me voy a ir a la parte de las acciones específicas. Tenemos acciones generales, ¿no? Digamos,
del continuo, que es el apoyo a la gobernanza, el seguimiento del monitoreo, la transversalización de las acciones, el apoyo a la organización de los distritos, la priorización, la atención de brechas, el fortalecimiento de las capacidades locales, pero además, de manera específica, el subsecretario nos ha encargado la atención a programas prioritarios de la Secretaría de Salud, como el 3 por mi salud, la prevención del suicidio, la prevención de muertes por accidente con la estrategia Salvo, el fortalecimiento de la vacunación, particularmente ahora sarampión con el brote, pero además también VPH, y el tema de salud comunitaria. Después, también participamos en todas las acciones federales, como la estrategia de construcción de paz o la repatriación humanitaria, etcétera, la atención de necesidades emergentes, los comités de seguridad en salud. Estamos, ya les platicaré un poquito más, monitoreado, y estamos haciendo un diagnóstico basal de las funciones de la capacidad en torno a las funciones esenciales de salud pública. Estamos también ayudando con el seguimiento de la llegada de los insumos, de la compra consolidada, y también estamos por implementar un sistema de seguimiento de insumos estratégicos para la salud pública. Les platicaré tres de los grandes pilares un poco para que se entienda ya en estos minutitos que me quedan. Eh, la salud comunitaria, igual, insisto, lo que hace el servicio, lo que impulsa el servicio, porque realmente el servicio no tiene propiamente un tema, pues, como les decía, no nos toca un tema en específico, están las unidades que tienen a su cargo temas específicos. Lo que le toca al servicio es que esos temas se puedan ir implementando, que esas políticas que se dictan de todas las unidades bajen el territorio y que se hablen y que trabajen de manera armónica, ¿no? Y uno de estos temas que es fundamental, que es uno de los pilares del servicio, es la salud comunitaria. Y para esto, un poco nos dimos cuenta que la salud comunitaria es una sopa de muchos cocineros. Todo el mundo quiere hacer salud comunitaria y eso está buenísimo. El problema es que no nos coordinamos, ¿no? No hay una única estrategia y las comunidades, pues llega uno, llega otro y luego ese que vino ya nunca volvió a venir y luego vino otro que tenía una idea completamente diferente. Y de pronto hay como tres líderes de salud porque pues, llegaron tres personas distintas, se toparon con tres personas distintas. En fin, ¿no? Se vuelve complejo, no tenemos tampoco manera de trazar a qué comunidad ya se fue, a qué no, dónde va un líder, cuáles fueron los logros, el seguimiento, los compromisos. Entonces, la apuesta junto con la Dirección General de Políticas en Salud ha sido el diseño de un modelo de salud único, comunitario, junto con el resto de las instituciones de salud. Estamos en este proceso de construcción, aún no se ha terminado de definir, pero bueno, le hemos puesto más comunidad, más salud, y el principio igual viene del más bienestar, ¿no? Con el mandato que ahí se establece para el servicio, que es articular la respuesta organizada de salud en las comunidades, y pues esta tiene que ser con todos, ¿no? Con todos los sectores. Y aquí faltan un montón, ¿no? Por ejemplo, en Morelos estamos trabajando con el INPI, en algunos lados con algunas organizaciones de sociedad civil como Cruz Roja, en fin, ¿no? Un poco varía, pero tenemos cuatro componentes del modelo, ¿no? El primero es que son las mismas cosas que insisto que ya existían, pues, ¿no? Es un poco no. Porque le dicen, bueno, es que ya se hacía eso. Sí, ya se hacía, pues, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, pero la intención es que generemos un lenguaje común y no importa cómo se llamaba antes, que pueda caber en este modelo y que todos lo entendamos, que todos y todos le podamos dar seguimiento. Entonces, un poco le llamamos recinto activador e integrador de salud, que este es el espacio que agarra de excusa a la gente para hablar de salud, que a veces es la cancha de fútbol, a veces es la casa de salud, a veces es un centro comunitario, por eso a veces es la escuela, ¿no? Le hemos puesto por eso recinto de activación e integración de salud, es identificar cuál es ese espacio con la comunidad, en la colonia, en la localidad, que las personas agarran de excusa para la salud. Puede ser la unidad médica, pues en fin, ¿no? Después es un proceso que llamamos juntas de salud que nos permite hacer un diagnóstico participativo, es decir, cuáles son las necesidades de esa comunidad, de esa localidad. Y ahí identificamos liderazgos, en fin. Y después, ¿quiénes participan activamente para promover o para hacer o generar procesos de salud en la localidad, que le denominamos guardianes de la salud? Que estos son a veces, pues, parteras, auxiliares de salud, a veces son líderes o personas que se han capacitado para aplicar el veneno antialacrán
o pues la vecina que sabe tomar la presión, o el que se capacitó en primeros auxilios, en fin, ¿no? Son estas personas que ya múltiples programas han intervenido y la idea es ponerles, bueno, pongámosle un nombre común, identifiquémosles y invitémoslos a trabajar de manera coordinada. Y finalmente está el equipo de salubristas comunitarios, que al final lo que buscamos, o el planteamiento que ya se ha implementado, por ejemplo, en Sonora le llaman escuadrones básicos territoriales, pero poco con el afán de desmilitarizar la terminología, le pusimos equipos de salubristas comunitarios, en donde justo no es llegar por programa, sino es tener pues, personal de enfermería, personal promotor de salud, personal que conozca el manejo de vectores, y que podamos intervenir una comunidad de manera transversal. Entonces, les platico así rapidísimo cómo funciona. La idea es que se identifiquen las comunidades, ¿no? Un poco, digo, hay varios criterios de selección, varía un poco por estado. Se identifica a las líderes o lideresas comunitarias y se convoca una junta de salud para generar el primer diagnóstico participativo, ¿no? Y esto lo hacemos con poquitas personas, pero eso nos genera información, porque uno, identificamos cómo está el tema en la comunidad, dos, hacemos un ejercicio de priorización, o sea, para la comunidad, ¿qué es lo importante? ¿Qué les preocupa? Y la idea es que podamos sistematizar eso y actuar. ¿Cómo se busca sistematizar? Bueno, una vez que se identificaron las necesidades, se priorizan estas necesidades y después se regresa a la jurisdicción sanitaria. La idea es que en la jurisdicción sanitaria se convoque a todos los actores, a presidencias municipales, la gran mayoría tienen áreas de salud o les importa la salud de sus comunidades o tienen que hacer con temas de salud de las comunidades. Hay organizaciones de la sociedad civil activas o que se relacionen con las prioridades identificadas, pues que estén presentes, los responsables de las distintas instituciones de atención médica, en fin, ¿no? Que se integran en la jurisdicción, en el distrito, región sanitaria, y se ponen estas necesidades al frente. Y ya les platicaré que estamos trabajando también con otra serie de procesos de priorización más cuantitativos, ¿no? Pero esta es la parte cualitativa, que es poner a las personas en el centro, o sea, qué es lo que necesitan. Y de ahí se suman esfuerzos y se enseña una estrategia para intervenir, ¿no? Y a lo mejor el diagnóstico surge, que es lo que pasa, uno pensaría que siempre va a haber necesidades de atención médica y la realidad es que en las juntas de salud es bien variado, más o menos es mitad y mitad, a veces sí son cosas de atención médica, pero muchas veces es un tema de que pues, el río está sucio, hay mucha basura, hay muchos perros, etcétera, etcétera. No son un montón de acciones que son determinantes sociales en donde tienen que intervenir múltiples actores, no solamente los propios del sector. Entonces la idea es que así se haga, que se realice, bueno, que se identifiquen estos objetivos y que se vayan atendiendo. Una de las maneras de atenderlo, por supuesto, que es, pues entonces ahora sí realizar una jornada intensiva de salud, sobre todo en los estados federalizados, en donde la atención médica y la salud colectiva, pues ya, digamos, viven en casas diferentes, pues sí nos tenemos que poner de acuerdo para ir juntos a la comunidad y hacer acciones de salud colectiva y de atención médica al unísono, ¿no? Pues hasta por temas de practicidad, se le avisa al líder, oye, vamos a ir a la comunidad tal día y entonces ya todos los niños están formados para vacunarlos, las mujeres embarazadas que no han tenido seguimiento, pues ya van a que se les revise, se hacen los tamices, en fin, ¿no? Esa es un poco la intención y finalmente, pues esto es cíclico, ¿no? Por eso es un ciclo, porque se van atendiendo estos objetivos que se plantearon y se van atendiendo. Y la idea es que vayamos pudiendo dar seguimiento. Ahora, aquí, perdón, que no sé qué le pasó a esta diapositiva, les voy a platicar de otra estrategia ya en 2 minutitos que ya voy tarde, que es el diagnóstico de las funciones esenciales de salud pública. Híjole, no sé qué le pasó a mi diapositiva, discúlpenme, pero lo que buscamos, me voy a saltar hasta acá, estamos midiendo cómo están funcionando en términos, o sea, cómo están resolviendo o atendiendo, ¿no? Esas funciones esenciales de salud pública, esas 11 funciones que han sido sistematizadas por la OPS, qué tan bien estamos dando cumplimiento a esas funciones en cada uno de los 242 distritos de este país. Hoy ya vamos avanzados, ya llevamos 70%, es un corte del día de hoy. Estamos yendo con equipos físicamente a los 242 distritos, inclusive en Guanajuato, en donde hemos tenido una gran apertura, en Nuevo León, por supuesto que en Jalisco. Es decir, estamos recorriendo
los 242 distritos. Ya esperamos que en un par de semanas estemos cerca del 85%, y la idea es que antes de que acabe este mes hayamos recolectado la información del diagnóstico con un instrumento con 43 ítems, y que esto nos permita obtener información que después, pues el plan será regresar a la jurisdicción, y el equipo del distrito, junto con el director, directora o equipo del distrito, puedan hacer un plan para cerrar esa brecha, ¿no? O sea, cómo debería de estar, qué me faltó, y que juntos vayamos desarrollando o esas competencias o corrigiendo esos procesos, etcétera, junto con los programas federales del servicio, en aras de mejorar las capacidades y alcance de cada uno de los 242 distritos de salud. Y bueno, finalmente lo que les platicaba de la rectoría, que significa cosas diferentes en cada uno de los niveles, pero al final el servicio busca contribuir a esto. Primero con esta serie de diagnósticos, le digo que estamos trabajando con una serie de diagnósticos o de sistema de priorización de indicadores, y con el diagnóstico este que estamos haciendo sobre la capacidad en términos de las funciones esenciales de salud pública en cada uno de los distritos, para que baje a la población con un enfoque de equidad a través de este modelo de salud comunitaria, con una mirada transversal. Este, y pues bueno, ya me pasé 2 minutitos, perdónenme, pero digamos, hay muchas más cosas que hace el servicio, pero digamos, estos son un poco los pilares que estamos buscando que se establezcan y que se fundamenten, pues este año que llevamos. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Excelente presentación. Em, Vamos a pasar al otro ponente y las preguntas las haríamos al final para respetar un poco los tiempos que tenemos en la orden del día. Y si nos puede acompañar en la siguiente presentación, doctor Andrés, continúa Claro. un doctor Santos Coy de 20 minutos, y finalizando sus dos presentaciones ya comenzaríamos la serie de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Entonces voy a presentar al siguiente ponente. Él es el doctor Juan Santos Coy, es exdirector de la Clínica de Medicina Familiar con especialidades 3 del ISSSTE, excoordinador médico del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, es maestro en Administración de Instituciones de Salud y egresado de la Universidad de Guadalajara. Él me compartió su pantalla, entonces voy a ponerla nada más si me pueden verificar que se pueda ver. Ya se ve, pero ya, justo. Listo, muchas gracias, doctor Andrés. Adelante, doctor Santos Coy. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Laura Cortés por la invitación. No, bueno, no veo ahorita la pantalla, no se ve. Ah, ya, ahora sí. Bueno, pues estoy agradecido por estar aquí con ustedes en el Colegio de Salud Pública de Jalisco. Y bueno, pues prácticamente ya para optimizar los tiempos, saludos a mi jefe, el doctor Andrés Castañeda, aquí presente en la exposición previa. Pues ya habló parte de lo que viene siendo la estructura de lo que es el Servicio Nacional de Salud Pública. Yo me enfocaré ya un poco más a la cuestión práctica y operativa de lo que ha sido el Servicio Nacional de Salud Pública en el estado de Jalisco, con los avances que hemos hecho a través de este año, que iniciamos nosotros el 1 de febrero y que continuamos con las actividades del Servicio Nacional de Salud Pública. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, aquí ya lo comentó de alguna manera el doctor Andrés Castañeda, cuáles son las funciones del Servicio Nacional de Salud Pública, pues que se tiene la responsabilidad del proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y constante en los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública mediante coordinación de programas de promoción, prevención
y regulación sanitaria, que ya el doctor Andrés ya lo expuso de manera ya más esquematizada y específica de cada una de las funciones del Servicio Nacional. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El propósito, bueno, tiene como propósito el fortalecer las acciones de salud colectiva y disminuyendo las brechas en salud mediante la articulación eficiente de políticas públicas, programas, estrategias y acciones vigilancias y control de los determinantes sociales que mejoran el estado del bienestar de las personas. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros integramos? Como bien lo dice el doctor Andrés Castañeda, pues es tratar de llevar a cabo una estrategia transversal con las diversas instituciones de salud y no nada más de las instituciones de salud, sino también de otras asociaciones o instituciones que puedan apoyar en la estrategia de hacer algún tipo de acción sobre las comunidades, como viene siendo los 3 niveles de gobierno a través de lo que es el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud. Si bajamos a los municipios, bueno, interactúan también los servicios médicos municipales, que son importantes porque prácticamente el gobierno municipal es el primer contacto directo con la población y es quien tiene el pulso del diagnóstico específico de lo que está adoleciendo o de las acciones que nosotros podemos hacer en las comunidades. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, ya lo comentaba igual, cuáles son los componentes, pues está el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar, CECOSABI, y lo que viene siendo específicamente que comentaba, lo que es la transformación de las jurisdicciones sanitarias en distritos de salud para el bienestar. Aquí en Jalisco, pues tenemos, va a la par lo que viene siendo los distritos con las jurisdicciones sanitarias en el estado, que son 12 jurisdicciones o 12 distritos de salud para el bienestar, en donde nosotros integramos el equipo del SECOSABI y del GOLI, que ya lo comentó el doctor Andrés, y lo que son prácticamente los trabajadores que están en los territorios, específicamente en los 13 distritos sanitarios o jurisdicciones sanitarias, que es donde nosotros vamos a implementar las acciones de manera territorial y que nos vamos a trabajar en coordinación con las instituciones de salud pública y todas las dependencias que se incorporen como COSAMA, Censida, etcétera, todas las instituciones de salud que puedan o que tengan que ver con algún programa de salud comunitaria para poder llevar a cabo las funciones y el acercamiento con las comunidades. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, ya es un esquema que lo explicó el doctor Andrés Castañeda, cómo nosotros hacemos la integración, las prioridades de lo que viene siendo lo que es todo el programa a través de evaluación, desarrollos de políticas, asignación de recursos, accesos, que son lo que nosotros estamos viendo en base a las necesidades específicas, el ciclo de la vida en la población de cada entidad federativa, hacer una vigilancia para el cumplimiento, el acceso de la salud individual y colectiva, planeación suficiente de los recursos, monitoreo y evaluación. En esta parte, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, por ejemplo, el tema de la planeación de los recursos. En el tema, por ejemplo, de recursos humanos, el Servicio Nacional de Salud Pública, pues tenemos un equipo de GOL y un equipo de SECOSABI en el cual pues es prácticamente el cerebro de lo que va a operar el Servicio Nacional y tenemos lo que son los líderes y representantes distritales en cada distrito sanitario, que ya lo comentaba el doctor, tenemos de 1 a 3 elementos, o sea, un representante, un líder y un núcleo interno de control, que son los que se encargan ya de hacer el trabajo operativo, pero a la vez, lo importante. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos ya prácticamente de manera operativa en territorio viene siendo lo que es la implementación y acuerdos y coordinación con las diferentes dependencias de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, así como instituciones privadas, asociaciones civiles, para poder llevar a cabo las acciones específicas en el territorio, ¿sí? Que es la parte donde nosotros podemos integrar el recurso
Y por ejemplo, en temas de ahora que tenemos el problema de dengue, pues interactuamos directamente con la comunidad y eso generamos un número determinado de muchas personas que se integran al trabajo operativo y que siendo 3 personas o una, en nuestro caso en el estado de Jalisco, tenemos una sola persona por distrito, pues hacemos la manera de coordinarnos con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, con servicios médicos municipales y con la misma comunidad para poder llevar a cabo estas acciones específicas en las comunidades. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, bueno, ya lo comentaba el doctor Andrés, pues ¿para qué sirve mediar actividades necesarias administrativas, gerenciales y burocráticas, brindar acceso al cuidado de la salud, priorizar la protección de la salud a través de intervenciones de promoción, que es muy importante que lo que nosotros estamos haciendo? En este caso, dentro de las políticas específicas que nos dicta el doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, pues es que llevemos a cabo una información específica a las comunidades y como bien lo mencionaba anteriormente el doctor Andrés, o sea, no es nada más llegar, presentarnos, retirarnos y ya no volver a ir, sino lo que nosotros tratamos de hacer es concientizar a las personas. Cuando hablamos nosotros de una medicina preventiva, que es lo que nosotros estamos haciendo, es prácticamente concientizar a la comunidad del autocuidado que debe de tener de su salud, o sea, a educarlos, enseñarles cómo podemos hacer algo para que mejore el estado de salud, no nada más de ellos, sino de sus comunidades. Y en este caso, nosotros hacer partícipes de las comunidades a través de líderes comunitarios, como pueden ser maestros, padres de familia, o simplemente personas que tienen un cierto liderazgo en la comunidad para que a través de ellos se pueda replicar esta información y que se haga de manera continua y no que quede nada más en el olvido, como en algunas ocasiones, como se mencionaba anteriormente, a veces llegábamos nosotros, yo me acuerdo hace aproximadamente 30 años que estuve en la carrera, que terminé la carrera de medicina, en donde íbamos a las comunidades, en donde veíamos el tipo de suelo, el tipo de techo, si había servicios básicos, etcétera. Aquí lo que tratamos nosotros es de educar y concientizar a las personas a través de las problemas de salud que puedan aquejar en esa situación, en esa población, y que basta decir que, por ejemplo, si nosotros vemos que en cada distrito, a través de los 125 municipios, pues tenemos diagnósticos de salud muy diferentes. No es lo mismo lo que vive Puerto Vallarta a lo que vive Lagos de Moreno, o lo que vive en la zona de Ameca, o lo que vive en la zona metropolitana. Entonces debemos de hacer un estudio, un análisis de las prioridades que debemos de tener en cuenta en esa parte y en esa zona y poder llevar a cabo un proceso en donde la comunidad sea activa y proactiva en las funciones específicas de la salud pública. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien. ¿Dónde opera el Servicio Nacional de Salud Pública? Jalisco tenemos 125 municipios y hacemos acciones en escuelas, en hospitales, en comunidades, asilos, centros comunitarios, áreas de recreación, canales de radio y canales de televisión. Lo importante que nosotros hacemos es tratar de difundir la información, bajarla, pero no que nada más sea algo informativo, sino que hagamos gente que se capacite para poder transmitir esa información. Por ejemplo, dentro de algunos de los programas que llevamos nosotros, que ahorita voy a mencionar más ampliamente, tenemos, por ejemplo, el 3 por mi salud, que es cero bebidas endulcoradas, cero comida chatarra y 10,000 pasos por mi salud hoy y mañana también. ¿Qué hacemos? Pues esto es simplemente fomentar estilos de vida saludable y no necesariamente tienen que ser médicos o personales de la salud para poder entender e informar a la población. Si yo digo, a ver, voy a hacer una estrategia de 3 por mi salud, pues yo puedo ir a una escuela, puedo ir con los maestros, hemos llegado con los directores de escuelas o lo que vienen siendo coordinadores regionales de las escuelas
para poder transmitirles esta información y decir, si usted evita estos dos primeros pasos y hace 10,000 pasos por mi salud, pues es algo que va usted a caminar aproximadamente 7 kilómetros diarios y se puede implementar de manera rutinaria y lo podemos hacer específicamente desde nuestras casas, a nuestras familias, a nosotros decir, si yo trabajo en un hospital donde tengo que subir un elevador, pues mejor subo las escaleras. O sea, entonces es una manera de transmitir una información de lo que podemos hacer y por ello hablamos de qué es la parte que debemos de llevar a cabo una información a los hospitales, comunidades, así los centros comunitarios. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, ¿qué son las acciones que hacemos? Capacitación, lo mencionábamos, jornadas de salud, ya lo hablaba el doctor Andrés Castañeda, las jornadas de salud. Las jornadas de salud es una manera de acercar servicios de salud preventiva, así como vacunación, métodos de planificación. Llevamos en coordinación con las instituciones de salud que tienen ya una estructura de salud, como es el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, Servicios Médicos Municipales, donde implementamos, por ejemplo, toma de papanicolaos, implementamos métodos anticonceptivos, hacemos charlas de orientación psicológica, dental, nutricional, etcétera. Pero también algo bien importante que hacemos en las jornadas de salud es la captación de pacientes o de personas que tengan un problema. Por ejemplo, hay pacientes que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una bolita en un seno y necesito que me vea un médico. Entonces, nosotros dentro de la estructura que llevamos, se hace una revisión por parte de un médico profesional, se detecta y se canaliza a la institución si esta persona tiene seguro social o ISSSTE o si no tiene derecho a bienes, se canaliza para poder dar seguimiento. Y ya lo mencionaba el doctor Andrés Castañeda, que no nada más es también hacer acción preventiva, sino parte del SECOSAB y del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar. Hay áreas de vías clínicas en donde se le da el seguimiento, se canaliza al paciente para que pueda llevar a cabo una atención oportuna y se le da el seguimiento para poder llevar a cabo ese manejo, ese tratamiento de su problema de salud que tenga y no nada más que sea un tema de medicina preventiva en este caso, que igual se llevan vacunas, etcétera. Se hacen eventos comunitarios, asistencia a comités de salud. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros interactuamos directamente con los comités municipales de salud y es lo que hablamos, que por ahí veía un comentario de uno de ustedes que decía, no se toma en cuenta los municipios. Aquí integramos a los municipios. ¿Por qué? Porque son el nivel de gobierno que tiene el pulso de la población directamente, que es su población. Entonces, sí es importante conocer con ellos, saber con ellos, caminar con ellos y desde la estructura estatal y federal poder llevar a cabo algún programa en donde les podemos apoyar para poder dar seguimiento a esta situación. Hay municipios en donde a nosotros nos han hecho hincapié en el tema de suicidio en jóvenes. Entonces, trabajamos con dependencias especializadas en salud mental para que se lleven programas específicos en esas poblaciones y poderlos ayudar en ese tipo de problemática comunitaria. Y obviamente se hace supervisiones, orientaciones, alianzas comunitarias, que es lo que estamos comentando, y bueno, pues prácticamente lo que es la activación física, porque llevamos a cabo los programas de estilo de vida saludable. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bien, aquí hablamos de los temas prioritarios, ya los conocemos, ya los hemos escuchado. Estamos hablando de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, vacunación, los primeros 1,000 días de vida, salud mental, 3 por mi salud. Todos este tipo de Ver por México, que es una estrategia que está llevando a cabo para el tema de cirugía de cataratas. Ahorita que tenemos a flor de piel lo que es el dengue y el sarampión, pues que son los programas prioritarios que nosotros tomamos. Sin embargo, esto va siendo de manera evolutiva, en donde vamos viendo que se van presentando enfermedades o algún tipo de emergencia sanitaria en donde vamos a tomar acciones específicas sobre esa situación. ¿Me pasa la siguiente? Bien,
Aquí estamos viendo ya estoy por terminar la presentación. Estamos viendo que el Servicio Nacional de Salud Pública en Jalisco iniciamos el 1 de febrero y vamos viendo lo que es la etapa ascendente, cómo hemos ido trabajando a través del año, en donde los primeros meses del año, que fue en febrero, vamos viendo el alcance poblacional que estamos llevando a cabo. Y ya en septiembre dimos un brinco hasta 57,235 personas que se pudieron dar algún tipo de acción específica, y que algo muy importante que hicimos fue en la Semana Nacional de Salud Pública en el mes de septiembre, pues llevamos a cabo acciones muy importantes para poder llevar a cabo este tipo, y vemos ahí la gráfica cómo ha ido ascendente, y esperemos que continuamente vayamos teniendo mayor interacción y se vayan incorporando. Y tenemos acciones, como lo que me preguntaban, tenemos acciones específicas con diversas, lo que son alianzas con instituciones académicas, con las universidades. Por ejemplo, tuvimos hace poco una reunión con el IMSS, en donde la coordinadora de salud pública me hablaba de que ellos tienen un convenio con la Universidad de Guadalajara, y que vieron que estábamos teniendo acciones con el ISSSTE en el tema de vacunación, y me dijeron, oye, pero ves que nosotros tenemos un convenio con la universidad. Bueno, pues vamos sumándonos, y en temas de universidad vamos haciendo la alianza para que ustedes sigan promoviendo esto, y de lo que nosotros estamos haciendo, sumar más acciones para beneficiar a la comunidad universitaria en este caso, o en escuelas. Y sí llevamos alianzas con este tipo de instituciones. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, tuvimos, por ejemplo, aquí números, tuvimos a más de 7,000 dosis de vacunas, 3,820 capacitaciones, se hicieron 200 visitas a escuelas, jornadas de paz, que es importante que hablaba el doctor Andrés Castañeda. Nosotros tenemos acciones en conjunto con Mesas de la Paz a través de la Secretaría de Gobernación, en donde se hacen acciones específicas con Guardia Nacional, se hacen acciones en donde se concientiza a las personas de que no todo es malo, hay muchas cosas buenas, y que los mismos jóvenes vean las acciones que se van haciendo en las comunidades, y que pierdan el miedo a la Guardia Nacional, por ejemplo. Aquí estamos viendo cómo tenemos acciones en las diversas comunidades, en el municipios, en escuelas, en comunidades, en instituciones de salud. Ahí hay una foto en donde tenemos una interacción directamente con el coordinador estatal Servicio Nacional de Aguascalientes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, en la Semana de Salud Pública, aquí vemos nosotros las acciones que tuvimos. Fueron 40,273 personas que se hicieron, 109 activaciones físicas, distritos intervenidos, se cubrieron los 13 distritos, eventos realizados 100, y talleres y pláticas 71. O sea, esto fue en una semana, prácticamente lo que estuvimos haciendo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vemos algunas de las imágenes que hicimos: caminatas en bicicleta, se hicieron acciones en comunidades. O sea, integramos no nada más aspectos de salud, sino que también llevemos y fomentemos estilos de vida saludable. Por ejemplo, se hicieron torneos de fútbol, de básquetbol, etcétera, para que la comunidad conviviera y pudieran tener una buen ambiente, y que no nada más vean esto como una enfermedad, sino que se haga algo de manera preventiva. ¿Me pasa la siguiente? Creo que es la última. Bien, pues de nuestra parte sería todo. No sé si hay algún comentario. Estamos abiertos a cualquier pregunta que haya. Muchas gracias, doctor Santos Coín. Ahora sí abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Tengo a Julio Cisneros y vamos dándole según me aparezcan aquí las manitas levantadas. Adelante, Julio. Gracias primeramente por la presentación del doctor Julio Martínez del OPD Servicios de Salud Jalisco. Soy médico aplicativo de una unidad de salud. Disculpe, una pregunta. Ya sé que quiere responder el coordinador estatal o Andrés, coordinador federal del programa.
¿cómo se operan los reportes de trabajo, metas, resultados, vamos, el seguimiento del mismo plan de acción implementado al principio según las acciones esenciales de salud pública y el seguimiento? Eso como primer parte, vamos, ¿cómo se le va dando el seguimiento, la vigilancia en términos de coordinación en esta triada que ya compartían? Y la otra parte es, ¿cuál es la experiencia que han tenido, por ejemplo, doctor, usted en un espacio no adherido a IMSS Bienestar, un estado no adherido a IMSS Bienestar? ¿Cuál ha sido su experiencia quizá comparada con sus homólogos en otros estados? Muchas gracias. A ver Doctor si Andrés, ¿quieres quieres. dar la Sí, primera? igual la Adelante. primera y tú la segunda. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. A ver, por supuesto que es un reto, ¿no? Hemos tenido esta discusión una y mil veces de cómo poder medir, ¿no? De la mejor manera, pues estas acciones que a veces son medio intangibles, ¿no? La coordinación, etcétera. Entonces, hacemos varias cosas. Bueno, pero las acciones concretas, hoy lo hacemos a través de informes, ¿no? Pero estamos ya por terminar el diseño de una plataforma para dar seguimiento puntual. Por ejemplo, estas juntas de salud, estos objetivos que derivan de ellos, ver si se están resolviendo, ¿no? Por ejemplo, pese a que la responsabilidad o de dar solución a ello no necesariamente es responsabilidad del servicio, porque justo pues, nos toca como coordinar y ver que se dé solución, ¿no? Esa es una. Dos, tenemos un programa anual de trabajo. Al inicio de año se hizo un programa anual de trabajo con objetivos concretos en cada uno de los componentes y se va dando pues, seguimiento a esas metas planteadas en el programa anual de trabajo. Tres, específicamente en los centros coordinadores de salud para el bienestar, tenemos también otra plataforma en donde vamos registrando cada una de las gestiones, ¿no? Y si se concretó, no se concretó, dónde se detuvo, cuál fue la problemática, etcétera. Y eso nos está ya, digamos, desde el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar dando datos en tiempo real de cómo están operando, ¿no? Y finalmente, y esa es, digamos, una apuesta en términos de gobernanza, ¿no? Que todavía no está completamente implementado, pues la intención es en estos espacios donde ya digamos, de los comités que existen en el país, ya el servicio tiene presencia cerca del 70%. eh, de la participación es ver cómo podemos articular los programas federales, ¿no? O el seguimiento de los acuerdos que hay ahí o las supervisiones federales a los programas para darle seguimiento, ¿no? Y la idea es también crear una plataforma más que nos permita, pues justo, ¿no? Como bien alguien pone aquí en los comentarios, pues usar la tecnología para poder lograr estos objetivos, porque al final sí parece que son, o sea, un poco más de 1,000 personas, muchísima gente. Realmente si lo traducimos en todo el territorio, pues no es mucha gente la que tiene el servicio, ¿no? De 1 a 3 personas por distrito, menos de 20 personas por estado, o sea, realmente o sea, no somos un ejército gigantesco, ¿no? Ya cuando lo repartes en todo el país, pero sí la gran ventaja es que tenemos esta posibilidad de ser un cuerpo único, ¿no? Desplegado, ¿no? Entonces, digamos, es hacia donde estamos apostándole cada día, mejoramos nuestro sistema de monitoreo. Y hoy, ya por ejemplo, en Guerrero estamos ya pilotando esta plataforma de seguimiento y podemos viendo el registro de las acciones y los avances. Específicamente en el Secosavis, donde más avanzados vamos en este sentido, pero cada año se hace un informe de los avances en torno al programa de trabajo. Digo cada año como si tuviéramos 1,000 años trabajando, ¿no? Pero realmente, entonces este año tuvimos nuestro programa de trabajo y ahora ya estamos llegando al cierre, haremos un precierre ahora estas semanas y ya en noviembre trabajamos los informes por estado y finalmente el nacional. Doctor Santos Coy. Sí, bien, de acuerdo. Mira, fíjate que ha sido para mí un gran reto. Yo creo que tenemos dos situaciones peculiares aquí en Jalisco. Y uno es que nosotros estamos partiendo prácticamente desde cero de las acciones del Servicio Nacional de Salud Pública, en donde pues cuando tienes tú un antes, pues puedes continuar con lo que se ha hecho bien y puedes quitar lo que se ha hecho mal, lo puedes modificar. Sin embargo, en esta parte pues nos ha tocado y el doctor Andrés Castañeda ha visto
la resistencia, el trabajo que nos ha llevado poder llevar a cabo este trabajo, pero creo que vamos avanzando con el programa como se debe de ir llevando. Desde luego que sí ha sido algo difícil cuando no hay un gobierno federalizado. Sin embargo, hemos tenido un buen acercamiento tanto con el secretario de Salud como con el director de servicios, del OPD Servicios de Salud Jalisco, porque prácticamente, pues, en el caso de los recursos que nosotros tenemos que vienen de la federación, pues ellos lo ministran, lo administran, y eso ha sido, aparte que sí se ha dado la apertura. Sin embargo, pues hay veces que sí encontramos algunas situaciones que no hay, por ejemplo, en temas en otros estados en donde se maneja, por ejemplo, el IMSS Bienestar, pues hay un recurso en donde ya viene especificado. Sin embargo, aquí, y bien lo acaba de mencionar el gobernador, que no se iba a llevar a cabo ese plan de trabajo. Entonces, para nosotros sí es un poquito difícil, ha sido difícil, mas sin embargo, hemos tenido una gran colaboración, por ejemplo, con gobiernos municipales, incluso con el mismo Secretaría de Salud del Estado, en donde sí se ha dado apertura a los programas, pero algo que hemos tenido nosotros a bien es que nuestro trabajo es algo muy comunitario. O sea, hemos intervenido mucho con la gente y eso es muy importante para poder llevar a cabo este tipo de acciones, pero sí ha sido difícil, no imposible, y creo que a través de cómo vayamos avanzando, vamos a poder llevar a cabo las acciones más específicas, ¿sí? Muchas gracias, doctor Santos Coy. Tenemos aquí a Oscar Estrada, que tiene la mano levantada. Adelante. Hola, sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, doctor Santos Coy. Andrés, un saludo muy afectuoso, siempre un admirador de tu trabajo. Ahorita, tu participación desde la sociedad civil parece muy, muy admirable Igual, siempre. Oscar. Gracias. Yo me declaro una de esas voces inquietas, ¿no? Sobre la forma, sobre todo, en la que va a operar la rectoría, el componente de rectoría del Servicio Nacional de Salud Pública en los diferentes estados, sobre todo en un estado como Jalisco, donde existe una configuración en donde está tanto los servicios de salud como la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, se habla de este acompañamiento a la rectoría, pero no me queda muy claro cómo se va a dar el mismo, porque en mi experiencia también trabajando en los servicios de salud, he visto que a veces lo que sucede con estos dos entes es que se da una duplicidad de funciones y se diluyen las responsabilidades. Entonces, ahora con la puesta en escena del Servicio Nacional de Salud Pública, lo que a mí me preocupa es que ahora sean triplicación de funciones y una dilución mayor de estas responsabilidades. Entonces, eso por un lado, si nos pudieran dar más luz sobre cómo va a funcionar específicamente ese acompañamiento. Y también tengo entendido que desde el Servicio Nacional de Salud Pública se va a dar la coordinación de este intercambio de servicios. En el caso de Jalisco, como también menciona el doctor Santos Coy, no va a estar, o hasta el momento no se va a integrar a la federalización de los servicios de salud, al IMSS Bienestar. Entonces, ¿se realizarían convenios o Jalisco quedaría fuera de este esquema de intercambio de servicios? Gracias. Bien, Oscar, no, qué buenas preguntas y gracias. A ver, en primer lugar, aclarar, ¿no? El Servicio Nacional no ejerce la rectoría. El Servicio Nacional fortalece o impulsa la rectoría, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y sí, en su momento cuando se implementó hubo mucha confusión, ¿no? Mucha confusión y eso generó mucha resistencia y súper entendible, ¿no? Porque además los estados decían, bueno, sobre todo los federalizados, ya te llevaste la parte de la atención médica y ahora me vas a quitar la salud pública, o sea, ¿qué onda, no? Y no va por ahí. El Servicio Nacional de Salud Pública no se plantea así. Se plantea como un fortalecedor, por así decirlo, ¿no? Un impulsor de la rectoría de los tres niveles. Es decir, afianzar la rectoría de le llaman directores regionales, de las regiones sanitarias, ¿no? Le llaman directores, sí, de las directores y directoras de las regiones sanitarias, impulsar la rectoría del señor secretario, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? A ver, vamos lentos con eso porque justo es un tema delicado, ¿no?
y justo no queremos que se generen estas resistencias y poco a poco, ¿no? Insisto, en los estados ha sido muy variada la participación y el nivel de interlocución y de relación. En algunos estados los secretarios han entendido bien esto y pues han aprovechado, ¿no? Porque pues al final que el que te está acompañando la federación creo que ayuda. Y también hay secretarios, secretarias que tienen digo, ya no hablé mucho del esquemita y de rectoría que tenía, que había varias cosas, era presencia, financiamiento, en fin, no hay un montón de cosas que hacen la rectoría, pero uno importante es la gobernanza. Y la gobernanza implica que nos sentemos en la mesa, todos los actores. Y un reto importante hoy, sobre todo en los no federalizados, fíjate, no tanto en los federalizados, más bien sobre todo en los federalizados, en los no federalizados ha sido un poco más fácil porque hay menos actores, ¿no? Pero vamos, sobre todo en este proceso de transición ha sido como difícil la comunicación y ponernos de acuerdo. eh, pero lo que buscamos es la rectoría es identificar, bueno, a ver quién es quien tendría que guiar, ¿no? Las estrategias, bueno, pues eso es muy claro, ya está muy definido. Pero ahora es qué hay que guiar, ¿no? Que ese es el gran reto, ¿no? O sea, y es ahí la importancia de la priorización, por un lado, desde la perspectiva más cuantitativa, ¿no? O sea, estamos buscando generar información distrital que no es que no se genere, pero se genera de manera pues, muy orgánica o según las capacidades de cada personal del distrito o según cada administración, no está institucionalizado. O sea, no hay indicadores distritales federales, no existen. O sea, digamos, cuando digo esto, la gente dice, pero sí existen, yo los he así, pero no están propiamente institucionalizados en un documento que los juntemos todos, además, porque cada programa los tiene, pero bueno, no se hablan con el otro. Entonces, estamos buscando indicadores de proceso, resultado, impacto a nivel distrital que nos permita a través de un mecanismo poder priorizar y decir, a ver, en este distrito el problema es este. Entonces, con esta información y, como decía el doctor Santos Coy, la comunidad. O sea, igual Braulio decía, bueno, a ver, lo más importante es lo que dice la gente, ahí está nuestro faro. Entonces, tenemos que también institucionalizar esos procesos y traer esa información a la mesa. Y ahora sí, que el rector convoque, nos le ayudamos, ¿no? Que si vengan todos y que se busquen soluciones de respuesta colectiva. Eh, Hoy más que nunca es necesario eso porque además los procesos de transferencia han sido súper heterogéneos. Entonces, en un principio, personalmente decía, bueno, pues es que hay que definir qué le toca a cada quien, ¿no? Pero hoy, si hacemos eso y nos ponemos estrictos, alguien va a quedar mal, porque las transferencias no son equitativas, las capacidades no son equitativas. O sea, cada estado es un mundo, cada distrito es un mundo. Entonces, más bien con lo que hay, nos tenemos que poner de acuerdo, poner los problemas de las personas en la mesa y ver cómo lo resolvemos entre todos. Es ahí donde entra el servicio, digamos, ¿no? O sea, a poner la mesa y que todos se sienten y que quien tenga que dirigir, dirija, ¿no? Y que le demos seguimiento. Es básicamente, ¿no? Digamos, esa es la apuesta, no insisto, ¿eh? Esto no está todavía funcionando como nos encantaría que funcionara ni nada, pero esa es la visión. Y sobre el intercambio de servicios, un poco es lo mismo. Ya hay convenios. O sea, eso es lo impresionante. La gran mayoría de los estados tienen convenios que se usan o nada o muy poco. Y el problema es que ¿cómo los usas? O sea, ¿quién le avisas? ¿Cómo cobras? Sí están los mecanismos ahí, pero se vuelve muy complejo. Entonces, la subsecretaría que dirige el subsecretario Clark, pues está trabajando mecanismos para poder implementarlos, pero bueno, desde el liderazgo del doctor Ramiro, la intención es que eso no se quede solo en la atención médica, sino que lo podamos integrar o sea, con esta mirada de la gente, de las necesidades, e ir más allá de las necesidades de atención médica y por eso el servicio es justo como este bracito. A ver, todavía hay muchas cosas que están en proceso y que hay que afinar un montón de detalles, pero sí, al final se necesita para que operen esos convenios que ya existen y los nuevos que se están planteando, y hay varias estrategias innovadoras que se están planteando hoy, pues alguien los tiene que operar físicamente, ¿no? O sea, alguien tiene que picar a la compu, ver que sí se cumplan, que se den seguimiento, difundirlos, ¿no? Etcétera. Y un poco la apuesta es a que el servicio seamos esos entes que podamos pues llevarlo a cabo a través de los centros coordinadores de salud para el bienestar, que ya tenemos, insisto, esta plataforma y hemos ido avanzando con estas gestiones y con igual, ¿no? En cada
O sea, esté o no federalizado, sigue habiendo un montón de actores en el sector que hay que coordinarse igual con capacidades bien distintas. Este, y sí, hay plataformas que ya existen, ¿no? Digo, también ponían por ahí, justo estamos usando esas plataformas, o sea, no es que estemos creando plataformas paralelas, ¿no? O sea, para dar seguimiento al cáncer cervicuterino estamos trabajando con Equidad de Género usando su plataforma, no estamos creando una paralela, ¿no? O sea, la idea es justo no es esa duplicidad, es transversalizar, colaborar entre todos y que eso que ya existe, pues sí se use, porque ahí se registra. Y luego, o sea, ¿quién le da seguimiento a eso y cómo vemos que sí se vayan solventando esas barreras y si desde los servicios estatales identificas que hay una barrera, pero pues no tienes insumos, por ejemplo, hoy es un problema, no hay agujas para las biopsias, no hay agujas, solo el ISSSTE tiene, oye, y el ISSSTE no, nadie va. Están vacíos los servicios del ISSSTE justo, ¿no? Y pues hay que ver que esas pacientes sí puedan ser ascendidos y destrabemos, ¿no? Entonces, esa mirada como sistémica es la que le tendría que, la toca, pues más bien el servicio, y la cosa es ver cómo transmitimos esta información, nos acomodamos, para que nadie se sienta que nos estamos comiendo su pedazo de pastel, que ese es el reto, ¿no? Poder transmitir eso ha sido complejo, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y a la medida que se vaya ganando respaldo y se vaya viendo que el personal de servicio está ahí, y que se tienen los elementos, pues bueno, creo que eso va a poder ir sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay varios comentarios y preguntas en el chat. Antes de pasar a leerlos, yo quería comentar, porque es una duda personal, no sé si no puse atención. ¿Existe alguna sede física en donde esté ubicado para saber dónde podemos ir a localizarlo? Vi que ahorita pusieron los correos de contacto, pero no sé si hay alguna sede física. Si me lo permiten, fíjate que parte del proceso del Servicio Nacional aquí en Jalisco es nuevo esta parte en donde se han hecho las gestiones para tener el espacio físico. Estamos en vísperas de firma de un convenio, un macro convenio, que es convenio con ACER entre el Estado y la Federación para poder implementar ese tipo de ejercicio, pues. Entonces, yo creo que en breve vamos a estar ya con instalaciones físicas, ¿sí? Sin embargo, yo les comento, cuando a mí me dicen, oye, ¿dónde están tus oficinas? Pues nosotros somos más territorio que menos escritorio. Entonces, tenemos el trabajo comunitario, el trabajo territorial. Hoy estoy en Ameca, mañana estoy en Lagos de Moreno, hoy estoy en Guadalajara, etcétera. Sin embargo, sabemos y entendemos que debemos de llevar a cabo tener una oficina como tal y estaremos ya próximos con el apoyo de la Federación, del doctor Andrés Castañeda, para poder tener ya físicamente las instalaciones en donde podamos atender este tipo de acciones. Sí, digamos, ahí ha sido un reto el proceso de implementación, como yo digo que vivimos de prestado, ¿no? Porque el presupuesto del servicio un poco no es, o sea, es un área nueva, pero no hay más presupuesto. Entonces hay que descobijar algo, ¿no? Y entonces la decisión que se tomó en su momento es no quitar transferencias a los servicios estatales, ¿no? Más de las que ya se había quitado, y que los servicios, y por eso en la ley dice en cooperación con los servicios estatales, podamos coexistir, ¿no? En un espacio, ¿no? Que se facilite. Entonces así en el resto del país estamos. Jalisco, Michoacán es donde estamos ya batallando, pero ya mero logramos establecernos aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, ahí en el mismo edificio que el secretario, que el subsecretario, ahí nos encuentran en el piso 4 ahí en la Escandón, y en Jalisco estamos justo por terminar de resolver este proceso, porque justo como bien dice el doctor Santos Coy, el marco de colaboración con los estados se fundamenta en un convenio, que fue curioso porque Jalisco lo decidió firmar, con fecha de término, ¿no? En la mayoría de los estados lo tenemos indefinido, y el de Jalisco así fue, entonces se nos venció, y estamos en este proceso de renovación del convenio. Y bueno, también la implementación, la administración pasada en Jalisco fue
compleja. Y entonces, bueno, se hizo un reajuste y estamos ya en este proceso. Pero en principio, pues el servicio está junto con los servicios estatales, ¿no? En los estados y en los distritos, ¿no? Es en donde se encuentra. A veces el centro coordinador en algunos estados está aparte y a veces está en el mismo lugar. Por ejemplo, en Sonora hay un edificio nuevo que hicieron para el centro coordinador y padrísimo, ¿no? Y demás. En la Ciudad de México está en el C5, ¿no? Bueno, en muchos estados está ahí mismo en las oficinas conjuntas o en donde está asignado el espacio para el servicio, sabe decir que con los recortes presupuestarios, los servicios, ustedes lo vivirán, vivimos en hacinamiento, ¿no? Todos los estados es complejo, o sea, en las jurisdicciones. O sea, a veces no es que no nos quieran prestar un espacio, es que no hay, ¿no? Y entonces, ¿cómo no va a haber? Pues vas, la gente compartiendo escritorios y cosas así. O sea, sí es un reto importante ahora esto, pero bueno, poco a poco nos hemos ido acomodando y particular aquí en Jalisco vamos un poquito más lentos, pero próximos ya a que se resuelva. Muchas gracias. Sí, de hecho yo a principios de año empecé a ver el Servicio Nacional de Salud Pública en redes sociales y sí, al principio yo no conocía, digo, ya nos mencionaron que comenzaron en febrero, pero pues agradecemos también este espacio para que nos den a conocer cómo funciona el programa a nivel federal, a nivel estatal. Comentarles que estábamos cerca de 56 personas aquí en el chat. Algunos compañeros, colegiados, otros invitados, trabajan en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Universidad de Guadalajara, en diferentes espacios, ¿no? Y finalmente el Colegio de Salud Pública es un espacio para integrarnos, para sumar esfuerzos y para apoyarnos entre nosotros, ¿no? Desde lo que sabemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues muchas gracias por su conferencia. Ya son las 9:30, voy a leer rápidamente los comentarios para no alargar mucho la sesión. Solamente por aquí el expresidente Héctor García Rábago nos comenta que se suma a la felicitación de los ponentes, ya que sus presentaciones muestran a grandes rasgos el quehacer más importante de la salud pública y su integración intersectorial, sobre todo los programas en función a las necesidades actuales de la población. Muchas felicidades a los ponentes y a la mesa directiva por el acertado tema. La doctora Sofía Reynoso, ella es colegiada y ganó el premio del año pasado el Premio de Salud Pública. Nuestra colega Sofía Reynosa, ella nos comenta, el trabajo comunitario siempre es complejo en cualquier estado de la República, pero se da duplicidad de funciones, sería importante la transversalidad en favor de la población. Braulio Ortega, él es un invitado aquí de la Ciudad de México que nos expuso el mes pasado, por cierto. Él nos dice que en salud mental contamos afortunadamente con un comisionado nacional de salud mental y adicciones de altísimo nivel. Es jalisciense y está muy atento de la entidad. A menudo la visita y revisa los avances que se hacen en el occidente del país. Y si mal no recuerdo, es académico de la Universidad de Guadalajara también. El doctor Guillermo Centeno Covarrubias, nuestro editor de la revista, por cierto, vayan a leer el boletín mensual de octubre. El doctor Guillermo nos felicita también a ambos ponentes y amigo de muchos años, menciona. De igual manera a nuestra presidenta, la doctora Laura Cortés, ya que nos han presentado muy puntualmente el quehacer del Servicio Nacional de Salud Pública, lo que permitirá que nuestro colegio se integre activamente a las actividades. Con ello damos cumplimiento en parte de nuestro proyecto colegial. Aquí, bueno, ahí dice iPhone de Manny, no sé quién sea, pero aquí pone solicita los correos y bueno, aquí ya pusieron sus correos de contacto. Y bueno, creo que son como de no sé si se me escapa, de la doctora Sofía Reynoso también nos comenta que estamos en la etapa de trabajar desde la salud en el seguimiento digital, utilizando las nuevas tecnologías que integran a la comunidad con el sistema de salud. Excelente que ya estén en contacto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y uno de los temas fundamentales es la prevención de la mortalidad materna y revisen la plataforma de monitoreo a distancia de riesgos en el embarazo, totalmente recomendable
para prevención de la muerte materna. Y bueno, el doctor Noé Alfaro también, él es un colega, también este año ganó uno de los reconocimientos de salud pública, muy activo en redes sociales también, tengo el gusto de conocer. Nos felicita a los ponentes y estoy siguiendo al Servicio Nacional de Salud Pública, en especial del estado de Sonora, a sus órdenes desde la Universidad de Guadalajara. Y bueno, muchas gracias a todas y todos. Antes de finalizar, no sé, la doctora Laura Cortés Anauria, nuestra presidenta, no sé si ande por aquí para que nos dé unas palabras de cierre. Sí, gracias, Dianita. Bueno, pues agradecerle tanto al doctor Andrés Castañeda como al doctor Juan Santos Coy por la excelente presentación y que nos ayuda a comprender en una forma más explícita y sobre todo directa desde la perspectiva de la macrogestión y el trabajo en campo que ha venido desarrollando el doctor Santos Coy. Yo rescato palabras claves de esta charla como el trabajo comunitario, la participación activa de la comunidad, el volver a despertar el interés de estos integrantes de la comunidad para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de su propia salud y en la construcción de soluciones locales. Y bueno, no me cabe la menor duda que a través de esta salud comunitaria, pues se fortalecen, reitero, las capacidades locales, se mejora la vigilancia epidemiológica participativa, se impulsa la educación para la salud y se promueve también la equidad en el acceso a los servicios, porque como lo hemos venido viendo, el Servicio Nacional de Salud Pública, pues ahora sí que está llegando a las comunidades más remotas y esto también promueve, como reitero, la reducción de esa brecha de inequidad que existe en esas comunidades de difícil acceso. También considero que es importante fortalecer lo que es el vínculo directo entre el Servicio Nacional de Salud Pública, las instituciones de salud como tal. ¿Por qué? Porque en este sentido hay una corresponsabilidad para la detección temprana de riesgos, la prevención de enfermedades, la respuesta oportuna ante emergencias sanitarias como lo que estamos viviendo con el sarampión. Entonces, en este sentido, pues reiteramos, ya lo dijo la doctora Diana, el Colegio Jalisciense de Salud Pública suma esfuerzos y voluntades para contribuir a la salud comunitaria que tanta falta hace para modificar ese perfil epidemiológico polarizado que aún no resolvemos los problemas relacionados con la pobreza, como la desnutrición infantil, las enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, cuando ya tenemos encima la carga de las enfermedades crónico-degenerativas y los problemas de estas epidemias emergentes como la del sarampión. Reitero mi agradecimiento. Tenemos el gusto de trabajar muy cercanamente el doctor Andrés Castañeda y su servidora. Y bueno, también hemos estado trabajando muy de cerca con el doctor Juan Santos Coy. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes su presencia. Doctora Laura, Muchísimas perdón, gracias, creo que doctora. hubo una persona el doctor Miguel González, no sé si quiera, ya como último comentario. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Solamente comentar que desafortunadamente mucha de esta información y datos no se tiene acceso a la población, ni siquiera a los universitarios. Cada vez es más abierta y cada vez hay más datos abiertos, pero desafortunadamente mucho de esto que ustedes comentan no se tiene acceso. Y pues ojalá que dentro de sus prioridades se encuentre la accesibilidad a los datos y la accesibilidad no solamente a la información, sino a los datos para poder nosotros contribuir junto con ustedes al análisis de los datos que se están generando, porque el sector salud
es el que más genera datos de cualquier institución. Y el tenerlos reservados solamente para ustedes, ustedes no tienen el tiempo de reflexionarlo y ya lo acaban en este momento de confesar, ¿no? Y los universitarios estamos deseosos de tener acceso a la información para poder contribuir. Entonces creo que ahí, durante todos los dos discursos, no escuché a la universidad, a las universidades, el papel de las universidades dentro de esta, digamos, esta labor tan importante que están haciendo. Entonces, nada más es una moción, una reflexión para todos los colegiados y en especial para ustedes que ahora nos han hecho el grandísimo favor de exponer esto, que ojalá se encuentren más vínculos universitarios dentro de las acciones que ustedes están haciendo y pues déjennos contribuir. Es todo, gracias. Claro que sí, cómo no, doctor, estaremos en comunicación directa con ustedes. Tienen mi correo y estaremos a la orden y cualquier cosa que podamos aportar y que puedan sumar también ustedes, estamos abiertos a trabajar en coordinación. Muchísimas gracias por su presencia. Pues daríamos cierre entonces a la sesión del día de hoy. Anita, me gustaría reiterar la invitación para que revisen nuestro boletín del mes de octubre. Es un trabajo excepcional el que ha venido desarrollando la comisión editorial liderada por el doctor Guillermo Centeno y la maestra Melina. Entonces, en ese sentido, sí los invitamos. Muchas gracias. Se los hice llegar por correo también. Si Ujú. alguien faltó de que le llegara el correo, me escribe a mi WhatsApp. Muchas gracias y buenas noches.